Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Roy Brené Conor Román y el día de hoy les voy a dar un pequeño análisis de la obra literaria El Mago de Oz. Que bueno, que es una obra muy interesante dedicada para los jóvenes o inclusive también infantil, ¿no? Su autor es Frank Baum. Nació el 15 de mayo de 1856 en Chitenango, en Nueva York, Estados Unidos. Desde muy pequeño sintió un gran interés por la lectura, la imaginación y también, ¿no?, las historias fantásticas. Aunque durante su juventud desempeñó distintos trabajos como periodista, actor, comerciante e inclusive también editor, nunca abandonó, ¿no?, lo que es su pasión por la escritura. Gracias a su creatividad, logró publicar una obra dirigida netamente al público infantil, ¿no?, que fue El maravilloso Mago de Oz, publicada en el año 1900. Esta es la que le dio un reconocimiento, ¿no?, internacional. Esta novela tuvo un éxito extraordinario, ¿no? Presentaba un mundo lleno de magia, aventura, personajes inolvidables. Además transmitía, ¿no?, valores importantes, ¿no? Con el paso de los años escribió otras obras relacionadas con el mundo de Oz, consolidándose, ¿no?, como uno de los autores más importantes de la literatura infantil. Falleció el 6 de mayo de 1919, dejando una obra que continúa siendo leída, ¿no?, y adaptando inclusive al cine, teatro y también en la televisión, ¿no? Esta es la influencia que recibió Frank Baum. Fue a base de los cuentos tradicionales europeos, las leyendas populares de las historias fantásticas que conocía desde niño, ¿no? También él, por su parte, buscaba crear relatos diferentes, ¿no?, a los cuentos clásicos, donde los protagonistas resolvieron problemas gracias a la amistad y eso. Más que todo por las interacciones de la magia, sus experiencias personales y su interés, ¿no?, por estimular la imaginación de los niños, ¿no?, fueron las que más influyeron en lo que es a este libro. Pasemos al análisis interno. Bueno, en el aspecto formal de la obra está escrita en prosa. Se divide en 24 capítulos que narran las etapas diferentes del viaje de Dorothy, ¿no?, por la tierra de Oz. La historia sigue un orden cronológico, utilizando un narrador, ¿no?, que describe con claridad cada acontecimiento. El lenguaje es sencillo, dinámico y que es fácil, ¿no?, para leer, y también se comprende fácilmente el desarrollo, ¿no?, de la obra. Corriente literaria. La novela pertenece a una literatura fantástica, ya que presenta un universo mágico donde existen personajes extraordinarios, objetos mágicos, también acontecimientos imposibles en la realidad, ¿no? A pesar de ello, la historia transmite, ¿no?, valores y enseñanzas que pueden aplicarse en la vida cotidiana, ¿no?, convirtiéndose así la fantasía en una de las formas más las que podemos reflexionar, ¿no?, sobre el crecimiento personal. Género literario. Pertenece al género narrativo, porque relata una historia con un narrador, ¿no? Cuenta con personajes, espacio, tiempo y una secuencia organizada, ¿no?, a los acontecimientos que conducen a un desenlace. La especie literaria es una novela fantástica, ¿no?, ya que combina aventuras, imaginación y elementos mágicos, ¿no?, con enseñanzas sobre la amistad, la valentía, la inteligencia, la importancia de creer en uno mismo también, ¿no? Ahora, determinación del tema. A lo largo de la historia se observa cómo Dorothy, ¿no?, y sus compañeros emprenden un viaje lleno de obstáculos para conseguir aquello que creen necesitar, ¿no? Sin embargo, durante el recorrido descubren que las cualidades que buscan ya existían dentro de ellos. La obra demuestra que el verdadero crecimiento se alcanza, ¿no?, mediante el esfuerzo solidario y la confianza en nuestras propias capacidades, ¿no? El tema principal es la búsqueda de crecimiento personal, ¿no?, mediante la amistad, la perseverancia y la confianza de uno mismo.
Bueno, y los temas secundarios que podemos encontrar en esta obra es la importancia de la amistad verdadera, la valentía, ¿no?, para enfrentar los problemas, la inteligencia, ¿no?, como herramienta para resolver dificultades, la solidaridad y el trabajo en equipo también, el amor por la familia, el deseo de regresar a nuestra casa, la superación de los miedos de los personajes. Estructura del contenido. El personaje principal es Dorothy, ¿no? Es una niña amable, responsable, muy generosa, ¿no?, que vive en Kansas. Los personajes secundarios serían que es Toto, que es el perro pequeño que acompaña a Dorothy en todas las aventuras. Este es un símbolo de fidelidad. El espantapájaros, que cree no tener cerebro, ¿no?, aunque demuestra ser el más ingenioso del grupo. El hombre de hojalata, ¿no?, que piensa que no tiene corazón, pero este constantemente demuestra bondad y compasión, ¿no? El león cobarde, ¿no?, que desea obtener valor, ¿no?, aunque en muchas ocasiones actuó con una gran valentía. Bueno, el mago de Oz, gobernante de la ciudad Esmeralda, ¿no?, que aparece o que aparenta tener grandes poderes. La bruja malvada del oeste, la principal enemiga de Dorothy y sus amigos. La bruja buena del norte y de Gilda ayudan, ¿no?, a Dorothy durante diferentes momentos de su viaje. El espacio, bueno, la historia se desarrolla en lo que es principalmente en las fantasías de la Tierra de Oz, ¿no? Un mundo mágico lleno de magia, criaturas extraordinarias y paisajes sorprendentes, ¿no? En un tema más en un tema más pequeño, más cerrado, es Kansas, ¿no? También el camino de las baldosas, la ciudad Esmeralda o el bosque encantado, ¿no? Tiempo. Cronológicamente la historia transcurre de una manera lineal, desde que el tornado transporta a Dorothy hasta el momento que éste no consigue regresar a su hogar después de superar diversas pruebas, ¿no? Ahora, tiempo, ¿no? Cronológicamente la historia transcurre de manera lineal, ¿no?, desde que el tornado transporta a Dorothy hasta que ella no consigue regresar a su hogar, ¿no?, despidiéndose de sus amigos. Histórico. Bueno, la obra fue publicada en lo que es 1990, 1900, y refleja algunas ideas y valores propios, ¿no?, del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, ¿no?, especialmente por la importancia de la perseverancia, la amistad y el trabajo, ¿no? Ahora, tiempo psicológico. A lo largo de la narración los personajes experimentan miedos, esperanzas, alegría, tristeza, confianza, satisfacción. Cada uno vive un proceso de crecimiento personal que les permite descubrir, ¿no?, que poseen cualidades mucho más valiosas de las que ellas mismas imaginan, ¿no? Bueno, pasemos al título de la obra. Un significado literal. Bueno, el maravilloso mago de Oz hace referencia a personajes que gobiernan la ciudad Esmeralda, ¿no?, y al mundo fantástico llamado Oz, ¿no?, donde Dorothy vive todas sus aventuras. Bueno, el título también despierta la curiosidad del lector, ¿no?, nos anticipa, ¿no?, una historia llena de magia, ¿no?, personajes extraordinarios y bueno, también grandes desafíos. Un significado sugerido. Bueno, más allá de su significado literal, el título representa, ¿no?, el camino del crecimiento que corresponde a los personajes a través de las dificultades que descubren, ¿no?, la inteligencia, el valor y el amor, no dependen de la magia, sino de las cualidades de cada persona, ¿no? La obra enseña que muchas veces buscamos fuera de nosotros aquello que nosotros mismos ya las tenemos, solo que simplemente no las vemos. Bueno, ahora pasemos al lenguaje del autor. Frank Baum emplea un lenguaje claro, sencillo, muy descriptivo, ¿no? Sus narraciones permiten imaginar fácilmente cada lugar, cada personaje, cada acontecimiento, ¿no?, imaginando que haciendo, ¿no?, que la lectura sea entretenida para los niños y también para adultos.
Además, combina momentos de humor, emociones y aventuras, ¿no? Sin perder la claridad del relato. Lenguaje del personaje. Acá cada personaje habla de acuerdo a sus personalidades, ¿no? Dorothy utiliza un lenguaje amable y respetuoso, por ejemplo. El espantapájaros expresa curiosidad y ingenio. El hombre de hojalata demuestra, ¿no? Sensibilidad, bondad. Y bueno, el león, ¿no? Refleja sus inseguridades, mientras el mago y las brujas emplean, bueno, un lenguaje solemne. Bueno, ahora pasemos al argumento de la obra, ¿no? Todo comienza cuando una fuerte tormenta sorprende a Dorothy mientras ésta se encontraba en su casa. En pocos minutos, ¿no? El tiempo se convierte en un enorme tornado, ¿no? Donde toda la vivienda de Dorothy, junto a ella dentro de la vivienda, la arrastra, ¿no? Y se la lleva el tornado. Mientras la casa giraba por los aires, Dorothy observa, ¿no? Asombrada cómo deja atrás donde vivía ella, que era Kansas, y empieza a llegar a un mundo totalmente desconocido, ¿no? Llamado el maravilloso mundo de Oz. Sin embargo, sin saberlo, cae encima de la casa de la bruja del este, acabando con ella y liberando a los habitantes que sufrían bajo su poder. Después de aparecer una bruja buena, ¿no? Que esta era la bruja del norte, junto con los habitantes del lugar, le reciben con alegría, ¿no? Y le explican que como recompensa le iban a dar un zapato, ¿no? Que era el zapato de la bruja. Y bueno, le entregan, ¿no? Los famosos zapatos de Ruby, que eran pertenecientes a la bruja a la que había matado. Luego le explica que, bueno, y luego Dorothy le dice cómo puede volver a su casa, cómo puede llegar de nuevo a donde vivía ella. Y le explica que el único que le puede regresar a Kansas es el poderoso mago de Oz, ¿no? Que vive en la lejanía de la ciudad de Esmeralda, que para llegar hasta allá debería seguir el camino de las baldosas brillantes, ¿no? Que eran de color amarillo. Dorothy inicia su viaje acompañada de Toto, ¿no? Y mientras recorre el camino encuentra sobre un poste en medio del campo del maizal a un espantapájaros, ¿no? Después de ayudarlo a bajar, descubre que este está triste, ¿no? Porque piensa que no tiene cerebro, porque nadie no lo considera inteligente. Dorothy le dice y le propone acompañarla hasta la ciudad de Esmeralda, ¿no? Para pedir al mago de Oz que le pueda conceder uno, ¿no? Lleno de ilusión, acepta, ¿no? Inmediatamente, y ambos continúan su recorrido hacia la ciudad de Esmeralda, ¿no? Más adelante, a un bosque se encuentran a un hombre de hojalata, completamente inmóvil, ¿no? Debido a los óxidos que presentaban en su cuerpo. Dorothy y el espantapájaros le ayudan, ¿no? Aplicándole aceite en todas sus articulaciones hasta que vuelve a moverse. Les cuenta que hace mucho tiempo perdió su corazón y que desde entonces cree que él es incapaz de sentir amor o compasión, ¿no? Al enterarse que ellos se dirigían al mundo de Oz, bueno, al país de Oz, ¿no? A la ciudad de Esmeralda, decide unirse al grupo, ¿no? Con la esperanza de que él también le conceda un corazón, ¿no? Y así el viaje continúa, siguen caminando por el caminito amarillo, y poco después aparece un enorme león, ¿no? Que intenta asustarlos. Sin embargo, rápidamente confiesa que en realidad es un miedoso, ¿no? Que siempre ha sentido vergüenza por no tener valor. Dorothy lo anima diciéndole que el verdadero coraje consiste en enfrentar a los miedos y no de sentirlos. Convencido con sus palabras, el león también decide acompañarles, ¿no? Hasta la ciudad de Esmeralda para pedirle, ¿no? Al mago de Oz que le pueda dar el valor que tanto él desea.
Y así los cuatro van caminando hacia la ciudad de Oz, ¿no? Cruzando bosques oscuros, ríos y campos de flores, ¿no? Y otros lugares peligrosos donde deben ayudarse mutuamente para salir adelante. En cada dificultad estos demuestran, ¿no?, que la amistad, el trabajo en equipo y la confianza son mucho más importantes que la fuerza. Poco a poco, sin darse cuenta, cada uno comienza demostrando, ¿no?, que poseen aquello que tanto buscan. El espantapájaros resuelve problemas muy difíciles con su inteligencia, ¿no? El hombre de hojalata actúa con bondad y compasión, y el león enfrenta grandes peligros para proteger a sus amigos, ¿no? Finalmente llegan a la impresionante ciudad de la Esmeralda, ¿no? Un lugar lleno de edificios, ¿no?, de colores verdes brillantosos, donde todos admiran al poderoso mago de Oz, ¿no? Cuando por fin son recibidos, el mago de Oz aparece, ¿no?, con una apariencia enorme y aterradora, ¿no? Dorothy le pide ayuda, que le regrese a Kansas, ¿no?, mientras que sus compañeros le cuentan también cuáles son sus mayores deseos. Sin embargo, el mago de Oz le responde, ¿no?, que antes de cumplir sus deseos deberán ellos cumplir una misión muy difícil, ¿no?, que era derrotar a la bruja del oeste, quienes continúan sembrando el miedo, ¿no?, en la gran parte de Oz. Aunque sintiendo temor, los cuatro van y derrotan a la bruja, ¿no? Esta victoria demuestra, ¿no?, que la amistad y el esfuerzo pueden superar incluso los desafíos más difíciles, ¿no? Y después de cumplir la misión que el mago de Oz les había impuesto, nuestros protagonistas nos regresan a la ciudad de Esmeralda para recibir la recompensa prometida. Pero se llevan una hermosa sorpresa, que detrás de la enorme figura de Oz que aparecía y que todos admiraban, había un hombre común que utilizaba maquetas, máquinas y efectos especiales, ¿no?, para aparentar ser un poderoso mago. Aunque al principio todos se sentían decepcionados de él, el hombre les explica que durante todo el viaje que ellos han tenido, cada uno había demostrado poseer aquello que no creían tener. El espantapájaros había tomado decisiones excelentes, ¿no? El hombre de hojalata había demostrado un gran corazón al preocuparse siempre por sus amigos, y el león había actuado como un verdadero valor en los momentos más peligrosos, ¿no? Finalmente el mago de Oz les entrega unos símbolos que representan sus cualidades, ¿no? Y bueno, ahí la bruja del norte le revela a Dorothy que los zapatos de Rubí siempre tuvieron el poder de llevarla de regreso a casa. Dorothy tristemente se despide, ¿no?, de sus amigos y se va, ¿no?, a vivir una vida común, ¿no?, junto a su familia. Aunque existían lugares maravillosos y llenos de magia, el hogar siempre era el sitio valioso para Dorothy, ¿no? Y así termina esta historia, este argumento, ¿no?, sobre el maravilloso mundo del mago de Oz. Bueno, pasemos al mensaje. La obra nos enseña que muchas veces buscamos en otras personas aquello que ya existe dentro de nosotros, ¿no? También demuestra que la amistad y la solidaridad, la confianza y el esfuerzo permiten superar los obstáculos más difíciles, ¿no?, que nos podamos encontrar. Además, nos recuerda que el hogar y la familia ocupan un lugar importante en la vida y que debemos valorar, ¿no?, a quienes siempre nos apoyan, ¿no? Una crítica personal que yo les daría a la obra es que, bueno, es una obra muy interesante, ¿no?, porque combina la fantasía con enseñanzas que siguen siendo importantes hasta la actualidad. A través de estas aventuras, Dorothy, ¿no?, y sus amigos comprenden que las personas desarrollan sus capacidades cuando enfrentan a los desafíos con fuerza y con esfuerzo y perseverancia, ¿no? Uno de los aspectos que más me llamó la atención a mí en lo personal es que cada personaje creía que no tenía esa cualidad importante, ¿no? Pero durante el viaje se demostró totalmente todo lo contrario, ¿no? Esto nos hace, una reflexión sobre la importancia, ¿no?, de la confianza en nosotros mismos y reconocer nuestras fortalezas como también nuestras debilidades. También me gustó la forma en la que el autor resalta, ¿no?, que el valor de la amistad, ya que todos colaboran para alcanzar un objetivo común, ¿no?, y nunca abandonan a quien necesita ayuda.
Pienso que esta es una obra que, bueno, que nos deja, ¿no?, un mensaje positivo para los lectores de todas las edades, porque enseñan, ¿no?, el verdadero éxito. Bueno, es que el verdadero éxito no depende de la magia ni de la suerte, ¿no?, sino de la confianza, el esfuerzo y las buenas acciones que uno mismo da. Bueno, a las conclusiones. Bueno, una conclusión en base a la perspectiva política sería, ¿no?, de que la obra muestra que un buen gobernante no debe actuar, debe actuar con honestidad, ¿no?, y responsabilidad, y no con engaños, ¿no? Además, evita a reflexionar sobre la importancia de no dejarse engañar, ¿no?, por las apariencias, de no valorar los personajes por sus acciones. Una perspectiva social, el relato nos resalta, ¿no?, la importancia de la amistad, ¿no?, la solidaridad, el trabajo en equipo. También nos demuestra, ¿no?, que las diferencias, ¿no?, entre los personajes pueden convertirse en una fortaleza, ¿no?, cuando existe respeto y cooperación, ¿no?, para alcanzar un mismo objetivo. Una conclusión ahora desde la perspectiva cultural. El maravilloso Mago de Oz es una de las novelas infantiles más importantes de la actualidad, ¿no? Su historia ha inspirado numerosas películas, obras de teatro y adaptaciones, ¿no?, convirtiéndose en un símbolo de imaginación y de los valores humanos, ¿no? A pesar del paso del tiempo, continúa transmitiendo enseñanzas sobre la confianza, la perseverancia, y el amor por la familia, ¿no? Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima.